Bendiciones. Mi nombre es Sebastián y el que tenga oídos oiga lo que el Señor habla a través de su palabra. Porque el Señor a través de su palabra habla y habla verdad para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad, filosofías de hombres que engañan a la gente. Ya hace tiempo el Señor entregó una palabra acerca de la idolatría, de las imágenes, y que la mayoría de la gente está engañada. Hay un espíritu engañoso que tiene cauterizar la conciencia de muchas personas y están con ídolos sin siquiera ellos saber lo que son ídolos, creyendo que adoran y creen en el Señor. Están siguiendo ídolos porque ese espíritu les ha hecho creer que no son idólatras. Y que están bien con las prácticas religiosas, de tradiciones que están haciendo. Pero no se han dado cuenta porque están hechizados. Y ahora esta palabra, que no es corta porque es mucho el engaño que hay que derribar solamente con la palabra, con la Biblia. Y solamente los que tienen oídos van a oír. O sea, los demás van a seguir en lo mismo, van a seguir engañados. Esto no es para contender ni para debatir, simplemente es la verdad que ya está escrita y que por filosofías, doctrinas de hombres, la gente tuerce y prefiere seguir a maestros que tuercen la palabra. Pero la verdad ya está escrita. Entonces, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no oye. Solamente a quien tenga que llegar esta palabra, que el Señor lo esté llamando, la va a oír. Los demás van a seguir igual. Pueden seguir su camino, a menos que se arrepientan de corazón. Porque para dejar claro el verdadero evangelio, está escrito en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. O sea que cuando alguien de corazón se arrepiente de verdad y no quiere pecar más, el Señor le entrega su Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué produce el Espíritu Santo? Santidad. Si es posible vivir en santidad. Ese es el verdadero evangelio. El Señor llama arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Y que cuando alguien nace de nuevo, es engendrado por su Espíritu. Es la simiente de Dios, el Espíritu Santo. Y como ya dije, produce santidad. El velo se cae y te das cuenta que sí es posible vivir en santidad, no como lo que anda en el mundo, la doctrina del mundo que te dice que siempre vas a pecar, que eres débil. Eso no lo dice la palabra dice que sed santos como yo soy santo. O sea que es posible tener esa fortaleza en el Señor, fundamentado en Él, para vivir como Él quiere, así como Él vivió, tentado en todo pero sin pecado. Ese es el verdadero evangelio. Y dejando esto claro, porque muchos saltan cuando escuchan la palabra que se puede vivir en santidad, no les gusta, porque son esclavos de concupiscencias, de pecados que tienen escondidos, y prefieren seguir las doctrinas de hombres. O sea, lo que ellos oyen, lo que mejor les parece oír,
lo siguen otro evangelio, otro Jesús. Entonces esta palabra es para los hijos que el Señor está llamando en este tiempo. Porque el que oye su voz, lo sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y le obedecen. Esta palabra es para los que tienen oídos y quieren saber realmente quién es Dios, cuál es la verdad. Entonces, la idolatría no trata solamente de imágenes, es más profundo. Y mucha gente está engañada. Ni siquiera saben que son idólatras. Ahora, ¿qué es lo que ese espíritu engañoso, esa doctrina de demonios está hablando? ¿Y cómo es que engaña a la gente? Pues ese espíritu está hablando a través de personas que están diciendo que si la imagen crees que no es Dios, la puedes tener. Que si tú crees, sea un santo, sea un ángel, sea lo que sea, si crees que esa imagen no es Dios, no estás idolatrando. Que lo malo es creer que esa imagen es Dios. Porque la Escritura dice, no tendréis otros dioses. Entonces, si crees que el objeto es Dios, ya está mal. Y claro, está mal. Pero luego, ¿qué es lo que dice este engaño? Dicen, si no crees que ese objeto es Dios, está bien y lo puedes tener. Ahí está el error. Creas o no creas que la imagen es Dios, sigue siendo un ídolo. Y en la palabra hay suficiente que viene de Dios revelado para derribar esto. Entonces, al ser el engaño mucho, por eso serán varias partes de videos, porque es mucha la palabra. Porque hay muchos que son duros de corazón y siguen este engaño. Entonces, como tuercen mucho la palabra, la enseñanza va a ser larga, pero solamente los que tienen sed y anhelo de servir al único Dios vivo la van a recibir. Los demás van a querer contender, los demás van a querer seguir en sus engaños y doctrinas de hombres. Entonces esta palabra es para ti, que estás buscando la verdad y no sabes dónde está. Y el Señor te ha estado llamando, te ha estado revelando cosas. Entonces, en sí, ¿qué es la idolatría? Pues la idolatría es cambiar a Dios por otra cosa, sea un animal, sea una persona, sea por la persona misma, por uno mismo, y pensar que uno mismo es Dios. Cualquier objeto, escultura, imagen, aunque no consideres que eso es Dios, aunque, por ejemplo, tengas un celular y estás todo el día en él, y no consideras que es tu Dios, al preferirlo más que al Creador, es tu ídolo. O sea, no tienes que decir no con la boca que aquella imagen, que aquel objeto o ese ídolo no se considera Dios para ti. En el corazón se le dan cualidades que solo le pertenecen a Dios, porque Dios mira es el corazón.
Entonces muchos dicen que la imagen, la escultura, sea lo que sea, ellos creen y dicen que no es Dios, pero le dan cualidades de Dios. Entonces en el corazón el resultado es que ya tienen un Dios falso. En el corazón lo convierten en un ídolo. Y tienen una representación falsa de Dios. Cuando esa imagen o eso tiene cierta importancia, más que Dios, ya viene siendo como un ídolo. Con las acciones, con las obras, la persona le da cualidades de Dios, aunque no creas que es Dios, aunque para ti digas, no creo que esto es Dios, no creo que esa imagen es Dios, en el corazón ya lo estás haciendo un ídolo. Tus acciones revelan lo que hay en tu corazón. Por más que lo ocultes o des apariencia, dicen no es Dios con la boca, pero sí en el corazón. Y esto probablemente lo repita mucho a través de la palabra, pero es para que quede claro. O sea, Dios tiene mucha misericordia, porque hay muchos con el corazón duro. Entonces, si vamos a Proverbios 23, del 6 al 7, y la palabra habla que no comas pan con el avaro. Y sabemos que en versículos habla que avaricia es igual a idolatría, ni codicia sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí el avaro te dice come de palabras, pero su corazón la verdad es que no te quiere dar el pan. Entonces el idólatra te dice no es Dios, o te dice no cree, o enseña que no cree que la imagen es Dios, pero en su corazón, en el corazón sí, ella le coloca cualidades de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 14, 3 al 4. Ahí dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles así: ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en el corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere el profeta, yo el Señor responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertidos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Aquí habla de los que colocan sus ídolos en el corazón, en su corazón, y preguntan luego por Dios. Si preguntan por Dios es porque creen en el Señor, pero tienen ídolos en el corazón. Creen en Dios, creen en el único Dios, pero su Dios verdadero son sus ídolos.
aunque ellos no crean que esos ídolos son Dios, porque aquí vemos que creen en Dios, en el Señor. Pero el Señor les dice, tienen ídolos en el corazón, tienen dioses falsos. Aunque crean en mí, sus dioses son esos ídolos. O sea, no tienen que creer que esos ídolos son Dios para que ya el Señor les cuente eso por ídolos, por dioses falsos. Ahora vamos a Jeremías capítulo 7, versículo del 7 al 10. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e inciensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, aquí muestra que ellos van al templo y luego siguen con sus ídolos. O sea, lo que vimos ahora, creen en Dios y en sí mismo pueden decir que estos ídolos no son dioses, no creen que esas imágenes o lo que hacen son dioses y creen en el único Dios verdadero, pero para el Señor ya son idólatras. O sea, no es lo que tú pienses, es lo que el Señor piensa, lo que el Señor ve. O sea, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, dice la palabra, pero al final son caminos de muerte. O sea, el corazón es engañoso. Es lo que dice el Señor, no lo que tú pienses. Es lo que dice la palabra. No lo que tú consideres que de pronto está bien o está mal. Entonces no tienen en cuenta a Dios. Entonces por eso siguen engaños. Entonces en el libro de Sirácides, capítulo 13, versículo 25, ahí dice, el corazón del hombre se refleja en el rostro, sea para bien o para mal. En Proverbios 27, 19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón la persona. Bueno, esto es como una versión diferente. Pero lo que está en el hombre, en el corazón, eso se refleja afuera, en el rostro. O sea, lo que está en tu interior, eso que está profundo, es realmente cómo eres. Y eso se refleja. O sea, lo que está dentro de ti, eso, con eso es lo que accionas. O sea, es tu personalidad, eres como realmente eres. Y así vas a actuar. Lo estamos viendo aquí en la palabra. Si vemos 1 Samuel 16, versículo 7, ahí menciona que pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, que hay en el corazón. Y lo que está escrito aquí, lo que hemos leído, que tenían las personas, tenían sus ídolos, idolatría. O sea, como hablaba Ezequiel, Jeremías. Si vamos a Jeremías 17, versículo 9, ahí habla, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, engañoso es pensar que hay que creer que el ídolo es Dios, que la imagen es Dios, que las riquezas es Dios,
engañoso es pensar eso, que tienes que creer que ese ídolo es Dios. Entonces, no tienes que creer que eso, esa imagen, ese ídolo, lo que tengas es Dios para que sea tu ídolo, tu falso Dios. Aunque no creas que la imagen es Dios, ya es tu ídolo en el corazón. Y hay suficiente palabra, escritura que comprueba esto. Y también comprueba cómo se adora y cómo se le dan las cualidades de Dios a una cosa o a un objeto. Si vamos a Romanos 2, 6, ahí menciona que el cual pagará a cada uno según conforme a sus obras. Entonces en Romanos dice, Él pagará a cada uno según sus obras. Y el versículo 10 de Jeremías, capítulo 17, 10, me faltó leerlo. Él dice ahí, yo Dios que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 21, ahí se menciona que porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces tienes tu corazón donde está un ídolo muerto sin vida. O sea, colocas tu corazón ahí. Porque aquí estamos viendo que el Señor paga según las obras de la gente. Y vemos por la palabra que así como son en el fondo del corazón, así es su personalidad. Y así como son, eso los lleva a obrar. Accionan. Así es como viven. Entonces lo que tienen en el corazón lleva a que produzca obras. Y aquí el Señor está diciendo, dar el pago a cada uno según sus obras. Y esa obra tiene la raíz en el corazón. Como decía en Proverbios, cuando habla del lábaro, en Sirácides. O sea, así como es tu pensamiento, así eres. O sea, el Señor no puede ser burlado. Por eso el Señor dijo, escuchaste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo. O sea, Dios manifestado en carne aquí en la tierra, el autor de la ley les dice, les está dando la interpretación de su ley. Yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ya adulteró. O sea, ya no se necesita ir al acto, sino ya en el corazón. Entonces, ese que adultera va a decir que no adulteró, que no hizo el acto, la acción, pero en el corazón para Dios ya adulteró. Entonces, el Señor mira el corazón, cómo eres, qué es lo que piensas. Eso que piensas es lo que, como realmente eres. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Eso es lo que le interesa al Señor. Porque Él quiere morar ahí. Y donde está el Señor no puede haber ninguna inmundicia, no puede haber ídolos, idolatría. No puede haber pecado. Escucha lo que Dios habla por medio de su palabra. Entonces aquí ahora vamos a ver como una comparación, o sea, de cómo le colocan cualidades de Dios a los ídolos. Entonces tenemos por un lado al Dios verdadero y por el otro a los ídolos. O sea, el Dios de gloria y en el otro lado los ídolos mudos.
no ven, no oyen. Entonces una primera cualidad que le colocan en el corazón a esos ídolos de Dios. O sea, el verdadero Dios es omnisciente, omnipresente. Ahora, si colocamos este ejemplo a los ídolos, vemos que muchas imágenes, ídolos, etcétera, colocan el nombre que quieran, los tienen en diferentes lugares alrededor del mundo. O sea, le piden a ese mismo ídolo en varios lugares de la tierra. O sea, ¿acaso ese ídolo es omnipresente como Dios? Ahí ya le están colocando una cualidad de Dios. Aunque ellos crean que a eso que le están pidiendo o lo están venerando no es Dios, ya le colocaron una cualidad de Dios en el corazón. En el corazón ya están creyendo que es su Dios, lo están colocando como su ídolo. Una segunda cualidad de Dios, solo a Dios se le pide. Eso está en Juan 14:13. Lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Entonces, ¿por qué la gente le pide a imágenes, a esculturas? Aunque lo nieguen, saben que es así. ¿Por qué le piden a santos, a ángeles? Así crean que el Señor es uno. Lo estamos viendo y lo vimos en la palabra. No tienes que creer que eso que le estás pidiendo es Dios para que sea tu ídolo. Muchos le piden a cualquier cosa, a lo que se les ocurra. Si vamos a una tercera cualidad de Dios, Él dice: se doblará toda rodilla y toda rodilla se va a postrar solo a Dios. Eso lo vemos en Romanos 14:11. Ante mí se doblará toda rodilla. Y vemos muchas personas que se arrodillan ante diferentes imágenes, esculturas. Y el Dios de este siglo, o sea, el falso Dios, el inicuo, le dijo a Jesús que postrado le adorare. Eso está en Lucas 6, versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. O sea, si solamente a Dios se adora, si solamente al Señor se dobla toda rodilla, porque muchos están arrodillándose ante imágenes. Incluso, aunque no lo hagan físicamente, al tener ese ídolo en el corazón, a la vez ya espiritualmente se están postrando ante él. El Señor no es un juego. O sea, creen que todos los discípulos, los apóstoles, que muchos dieron la vida para guardar el testimonio de Jesucristo, su palabra, para que ahora hagan lo que hacen. O sea, si la medida, la estatura que ellos dieron por seguir a Jesucristo, dieron hasta sus vidas. O sea, ¿ustedes creen que lo que hacen ahora así se honra y se adora a Dios? O sea, estamos hablando del único Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, de todo. O sea, pregúntate si en verdad le conoces a Él. O sea, tú no lo aceptas en el corazón, Él te tiene que aceptar. O sea, ¿quién te crees? Él es Dios, es el Señor. Él es el que te acepta a ti cuando te arrepientes de corazón, de verdad. Porque Él sabe que lo que hacías antes, tu pecado, Él sabe si en 2 días, en una semana lo vas a volver a hacer. Pues cuando es genuino, tú no quieres hacerlo más, no quieres pecar más. Entonces ahí el Señor ve eso, ve esa intención, ve ese corazón humillado y se revela y te engendra. Y Él te acepta.
y eres conocido por Él. Él se revela, lo conoces y ese conocimiento de la verdad te liberta del pecado y vienes a ser conocido por Él. Por eso el Señor dice, son pocos los que se salvan. Y uno ve multitudes en estas religiones, doctrinas de hombres. O sea, ¿qué piensan de Dios? ¿Qué piensan? Ahora, la cuarta cualidad, la palabra lo dice, Jesús es Dios. Esto está en Juan 14, del 8 al 9, Colosenses capítulo 1, versículo 15. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 12, versículo 4 al 5. El que lo ve a Él, ve al que lo envió. Ahora, es muy obvia esta cualidad que le colocan al ídolo. Si sabes que es Dios, que Jesús es Dios, representan a Jesús. Lo colocan en un crucifijo, tienen imágenes de Él. Entonces, si esta doctrina engañosa dice que hay que creer que el ídolo es Dios, y crees y sabes que Jesús es Dios, y tienes imágenes de fundición, esculturas que lo representan supuestamente a Él, entonces, ya es para que analicen lo que dicen y lo que están creyendo. O sea, tienen un ídolo de algo que representa a Dios, sin haberlo visto. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 habla, ninguna figura viste. En Éxodo 20, versículo 23, ahí él menciona, no hagáis conmigo dioses de plata ni de oro. O sea, él habla, ninguna figura viste. Cuando Dios habló, o sea, no le vieron. Entonces, ¿por qué lo representa? Y si saben que Jesús es Dios y creen en Él como Dios y lo representan con imágenes, pues tienes un ídolo de algo que representa a Dios. Entonces no hay excusa. Unos dicen, no hay que creer que la imagen es Dios. Y creen que están bien, pero aunque no creas que la imagen es Dios, ya es tu ídolo. Y aquí estamos viendo que lo que representa esa imagen crees que es Dios, como Jesús. Entonces, por su propia boca, sus propias palabras caen. La quinta cualidad, me dicen, no harás imagen de nada arriba en los cielos. Eso está en Éxodo 20, versículo 4. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Y si vamos a ver la mayoría de las imágenes que tienen como para venerar, la mayoría son del cielo. O sea, tienen ángeles, los ángeles están en el cielo. Tienen imágenes de santos, pues donde se supone que están los santos. O sea, la mayoría es de algo que está en los cielos. Vamos a la sexta cualidad. Dios es el creador, obviamente. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hizo Dios los cielos y la tierra. En Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo. Entonces, si pasamos a los ídolos, son criaturas, son la creación. Eso lo podemos ver en Romanos 1, 25 y en Sabiduría 3, el libro de sabiduría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador. O sea, le colocan cualidades de Creador a las criaturas. Aunque digan que no, con el corazón lo están haciendo. La séptima cualidad, o sea, el Señor no se asemeja a oro, plata, piedra o algo hecho a mano. Eso está en Hechos 17:29. Ahora, ¿qué materiales tienen los ídolos? Eso lo podemos ver en el libro de Baruch 6, todo el capítulo 6. El libro de Sabiduría, capítulo 14. Isaías 44. Se menciona todos los materiales con los cuales están hechos los ídolos. Y el Señor no se asemeja a nada de eso. Si vamos a Levítico, capítulo 26, versículo 1, ahí habla: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, Dios, vuestro Dios. Éxodo 20, no te inclinarás a ellas. Y la palabra que estamos viendo es que el Señor revela que tampoco adorarlas en el corazón, porque en el corazón también te puedes inclinar. En Lucas 4, del 6 al 9, pues ahí menciona: solo al Señor tu Dios adorarás. Él es el único Dios de gloria, creador de todo. O sea, tú sin saberlo, tus ídolos pueden ser, no sé, las películas, cualquier cosa del mundo. El mundo no proviene de Dios. Eso lo ven en las cartas de Juan. La concupiscencia de los ojos, el deseo de los ojos, la avaricia de la vida, proviene del mundo, y nada de eso proviene del Señor. Entonces, si estás prefiriendo más esas cosas, probablemente esos son tus ídolos. O sea, porque no estoy diciendo que de pronto está mal ver televisión o ver, no sé, una película, pero ya es según tu intención. O sea, ¿cómo lo estás haciendo? Si pasas todo el día ahí, intentas dedicarle nomás 20 minutos, 30 minutos a Dios, y todo el día estás, no sé, haciendo otras cosas, viendo películas, televisión, no sé, pues eso ya está tomando el lugar de Dios. Entonces, sin saberlo, ya tienes probablemente un ídolo también. O sea, esto es que le pidan humildemente al Señor y les revele. Porque la idolatría no solamente trata de imágenes, de esculturas, o sea, es más profundo. Ahora, si vamos de pronto, bueno, a la falta de conocimiento que tienen de esto, o de la palabra del Señor, o de cómo el Señor pide que los sigan, que les sirvan. O sea, si piensan que lo que están haciendo está bien, en la ignorancia que tienen, ¿por qué no desechar todo eso y simplemente adorar al verdadero Dios? O sea, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque son duros de corazón, tuercen las escrituras para justificarse, justificar los ídolos, sus deseos, sus pasiones. Vemos que en la escritura habla de imágenes de fundición, de escultura, o sea, etc. Pero por las escrituras se ve que no hay que postrarse, que es una forma también de adorar. Y también se ve por la escritura que no hay que creer que el ídolo sea Dios para que sea un ídolo. Aunque digas que crees en Dios, pero en el corazón haces
lo anterior, lo haces tu ídolo. Ignorantemente es tu Dios, aunque no creas que es Dios, pero ya lo has hecho tu ídolo. Y ahora todo esto que estamos hablando, hay suficiente palabra en la escritura para comprobarlo. Entonces ahora vamos a ir a Jeremías 2:11, pero lo vamos a leer en una versión latinoamericana, o sea, Biblia católica. Y se puede ver Biblia católica. En Jeremías 2:11. ¿Qué nación cambió sus dioses, aunque en verdad no son dioses? Y mi pueblo cambia a su Dios glorioso por algo que no sirve. O sea, el Señor ahí lo está diciendo. O sea, sí, sabemos que no son dioses, pero no hay necesidad de creer que ese ídolo es Dios para que el Señor aquí diga: cambiaron a su glorioso Dios por algo que no sirve. Y cuando Él dice: ¿qué nación ha cambiado su Dios, sus dioses, aunque en verdad no son dioses? Pues ya en el corazón lo están haciendo Dios, ese ídolo. Jeremías capítulo 5 versículo 7. ¿Cómo te voy a perdonar? Tus hijos me han abandonado tomando por Dios a los que no lo son, cuando cuidaba que nada les faltara. Ellos se entregaron al adulterio, juntos acudían a la casa de las prostitutas. O sea, aquí el versículo está hablando: tus hijos me han abandonado tomando por Dios a los que no lo son. Y luego que dice: cuando cuidaba que nada les faltara, ellos se entregaron al adulterio, juntos acudían a la casa de las prostitutas. Está diciendo, cambiaron. O sea, el Señor les está diciendo: me abandonaron tomando por Dios a lo que no es Dios. Entonces, aquí la gente iba a la casa de las prostitutas pensando que las prostitutas eran diosas o simplemente personas, e iban a adulterar. O sea, ¿creían que las prostitutas eran diosas, eran ídolos? No, no lo creían. Pero aquí el Señor está diciendo: me abandonaron tomando por Dios a lo que no lo son. Se entregaron al adulterio. O sea, ¿alguien piensa que un espíritu adúltero, un demonio de adulterio es Dios? O sea, pienso que nadie. Pero aquí el Señor está diciendo: me abandonaron tomando por Dios a los que no lo son. O sea, no tienes que pensar que la prostituta es una diosa. No tienes que creer que el adulterio es Dios para que sea tu ídolo. O sea, aquí el Señor está hablando. Vamos a Isaías 44, capítulo, versículo 9 al 10. Todos los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, y sus obras preferidas no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada. Por eso se quedarán todos avergonzados. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21.
No se aparten para seguir estos ídolos que no sirven ni salvan, porque nada son. Ahora vamos a Jeremías capítulo 10, versículo 3. Porque el terror de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuelas por las manos del maestro. El Señor te está diciendo, te dice, o sea, sí, son nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. Pero en tu corazón los estás haciendo ídolos, como vimos en Jeremías 5:7. O sea, no tienes que creer que la prostituta o el adulterio es Dios para que sea tu ídolo. Ahí el Señor decía, me cambiaron por lo que no es Dios. O sea, esto no trata de simplemente una imagen, una escultura, esto, o sea, es más profundo. O sea, si ya la palabra no, o sea, no te causa algo en el corazón, pues vamos a seguir leyendo más palabra que derriba todos esos argumentos de la mentira. Y para que no quede tan largo este video, pues vamos a pasar a una segunda parte y vamos a hablar ahí de la avaricia, que es igual que la idolatría.